este lugar a nuestro hermano maestro para que él continúe. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana una vez más. Es un gusto estar en la casa de nuestro Dios. Estamos a 19 de abril ya del 2026, unidad número 2 de la guía que manejamos. Estamos hoy empezando el libro del profeta Daniel, lección número 8 correspondiente a este día. La fidelidad a Dios de estos jóvenes que introduce el primer capítulo del libro de Daniel, exiliados en Babilonia, es el tema de la lección. ¿Esté de acuerdo conmigo? Hacemos una oración en esta mañana y continuamos con la orden de escuela dominical. Bienvenido a todo aquel que no sea parte de nuestra congregación, bienvenido a la casa de Dios. Incline su rostro, oramos a Dios y continuamos. Padre amoroso, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos de acuerdo, reunidos en tu nombre, agradecidos y contentos por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más y de entrar por las puertas de este templo y venir a los atrios tuyos en esta mañana con alegría, con gozo, Señor, porque podemos estar parados en este día que tú estableciste desde la antigüedad. El séptimo día te corresponde a ti y en esta mañana estamos reunidos en tu nombre el primer día de la semana, como bien lo dice tu palabra en el Nuevo Testamento. Estamos agradecidos y contentos al tener la libertad espiritual y literal en esta mañana de reunirnos y abordar la verdad de tu palabra. En esta mañana pedimos despejes nuestra mente, abras nuestro corazón y podamos analizar lo que la verdad de tu palabra dice. Tu palabra es inequívoca, es inerrante, infalible. Tu palabra es el pan, el alimento que necesitamos para nuestras almas. Estamos aquí reunidos con el propósito de aprender de la verdad de tu palabra y confirmar la veracidad de ella, que fue hablada con anticipación, pero que viene cumpliéndose al pie de la letra como tú lo estableces. Es posible que podamos entender lo que la verdad de tu palabra dice y más allá de ello, entenderlo, recibirlo y llevarlo a la práctica. Nuestros hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, los que nos acompañan a través del medio que es la red social, para que tu palabra fluya, para que tu palabra corra, para que tu palabra llegue a diferentes partes del mundo. Señor, te agradecemos por los medios y que vaya ella sazonada con tu espíritu. En el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos y pedimos que abras nuestro corazón y despejes nuestra mente y podamos administrar bien el tiempo en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. Estamos sobre una nueva serie de lecciones de la unidad número 2. ¿Qué tanto creemos nosotros en la veracidad de la palabra de Dios? ¿Qué tanto creemos en lo que Dios dice en su palabra? ¿Creemos en realidad lo que la verdad de la palabra de Dios dice? Porque si no creyéramos en lo que la verdad de la palabra de Dios dice, entonces estaríamos perdiendo nuestro tiempo dentro de las bancas de la iglesia. La palabra de Dios no hay tema que no aborde. En el plano de los seres humanos no hay tema que usted ponga sobre la mesa que la Biblia no lo aborde. Y en el tema de las profecías, en el tema de la salvación, en el tema de la doctrina, la Biblia es abundante al hablar de profecía, de salvación, de doctrina. La profecía es la palabra anticipada de Dios, que Dios está hablando y está cumpliéndose en el determinado momento del tiempo que Dios establece. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es fidedigna, la palabra de Dios es inequívoca, la palabra de Dios es infalible, no tiene equivocación, no miente, es precisa porque es la palabra de Dios. De modo que, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? ¿Alguien pueda?
Tiene 12 capítulos y usted los puede dividir de la siguiente manera. 6 capítulos hablan sobre la vida de Daniel, sus amigos y el establecimiento, el gobierno, de Nabucodonosor y de Belsasar. Después de ahí viene el imperio de los medos y los persas, y Daniel todavía está ahí, pero a partir de ese capítulo en adelante, del 7 en adelante, habla de profecías. Profecías bíblicas que se cumplieron y profecías bíblicas que todavía están por cumplirse. De modo que fieles a Dios en Babilonia, ¿qué entiende usted por fiel o fidelidad? ¿Qué entiende usted cuando habla de Daniel, Ananías, Azarías y Misael fueron fieles en el imperio de Babilonia y en el imperio de los medos y los persas? Fueron fieles a Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 3. Apocalipsis 17:14 dice Juan que los que seguimos a Jesús somos considerados fieles, elegidos y verdaderos seguidores de Él. La fidelidad es una cualidad que una persona tiene y que se demuestra por ser leal, por ser constante y por ser digno de confianza. Una persona fiel delante de Dios, porque también puede haber fidelidad, hay fidelidad, no puede haber. Hay fidelidad que se profesan entre seres humanos, por ejemplo, entre esposos. Consideramos ser fieles en diversos aspectos de nuestra vida dentro del matrimonio. Pero en el tema de las cosas de Dios, una persona fiel es una persona que es leal en todas las circunstancias, que es constante en lo que piensa, en lo que cree, en los principios que él o ella tienen, y es digna de confianza de parte de Dios. Aquí están 4 personajes fieles a Dios en Babilonia. La verdad central dice que Dios recompensa a quienes eligen seguir sus caminos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Exiliados en una sociedad pagana, es el punto número 1 y tiene sus 2 incisos. Recuérdese que la lección se aborda de esa manera. Probando la fidelidad de Dios es el punto número 1 y Dios recompensa la fidelidad. Vamos a hablar de la fidelidad en esta mañana en base a estos personajes. Cuando se escribió el libro de Daniel, dice el comentarista, el pueblo de Israel estaba en crisis. Habían perdido la protección de Dios y estaban cautivos en territorio enemigo. ¿Cómo podrían ellos vivir como pueblo de Dios sin acceso al templo? ¿Regresarían alguna vez a la tierra prometida? Eran una de las preguntas que ellos tenían. Al leer el libro de Daniel, tengamos presente la desesperación e incertidumbre de Israel. Ahora, ¿por qué fueron ellos al cautiverio? ¿Cómo considera Dios una persona que viene a ser parte de su familia? ¿Cómo la considera Dios delante de Él? Aparte de ser parte de su familia y de ser sus hijos, ¿cuáles son las responsabilidades que Dios espera de cada uno de nosotros? Tenemos nosotros, se la voy a poner más clara. Yo tengo
responsabilidades delante de Dios para con Él? ¿Sí o no? Yo tengo responsabilidades delante de Dios que Dios espera que yo corresponda a lo que Él desea, a lo que Él anhela. Él conoce mi condición y no me va a dar más cargas de las que pueda llevar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 así lo dice. Pero sí espera que yo corresponda a lo que Él desea de mí. Ese fue el problema de los israelitas en toda la historia de su vida. Y cuando Dios decide ponerle fin a las oportunidades que Él da, que el Señor nos agarre confesados, porque nadie lo va a detener y las consecuencias las vamos a pagar. Segunda de Crónicas 36, 15 al 20. Segunda de Crónicas 36, verso 15 al 21. Se recuerda que el pueblo de Israel se deriva de diferentes, a través del gobierno de los reyes, usted y yo podemos ver diferentes reyes que vinieron después de Saúl, después de David y después de Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 12, hay una división de ese pueblo unificado. Se reconoce que 10 tribus por su linaje siguen a un hombre llamado Jeroboam, pero dos tribus o dos personajes que fueron Judá y Benjamín describen a la línea de los reyes de Israel. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque Dios envió a cautiverio a las tribus del norte, pero de las tribus del sur, que fueron Judá y Benjamín, de la línea de los reyes de David, Dios siempre tuvo un remanente, una lámpara encendida, que también los envió a cautiverio, pero después los regresó. 70 años estuvieron en Babilonia y después regresaron a Jerusalén. Una vez más, la línea de los reyes de David. Usted puede ubicarse en los últimos reyes de la línea de David a través de un rey llamado Ezequías. En el capítulo 38 del libro de Isaías y 39, Dios le da 15 años de vida, le extiende. Después de esos 15 años, dentro de esos 15 años, él tiene un hijo que se llama Manasés. A la muerte de Manasés, que fue el sucesor de Ezequías, viene otro hijo llamado Amón. A la muerte de Amón, de la línea de los reyes de Judá, viene un hijo llamado Josías. Después de Josías viene Joacás y viene Joacim, hasta llegar a Sedequías. Y es en esos días cuando el pueblo de Israel es cautivo por Babilonia, de la línea de los reyes de Judá. Segunda de Crónicas 36, 15 al 21. Cuando Dios dice que ya se concluyó el tiempo y que no aprovecharon el tiempo, y que Dios dice: voy a traer hasta aquí, mi palabra se va a hacer efectiva, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y lo hizo en antaño y lo va a hacer en el Nuevo Testamento también, porque Dios es el que dirige el curso de la historia de los seres humanos. Y Jehová, el Dios de sus padres, dice el escritor de Crónicas, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, del pueblo de Israel. Verso siguiente. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban y los mataban y menospreciaban la palabra de Dios, burlándose de sus profetas, de Isaías, de Jeremías, se burlaban. Es más, Manasés partió en 2 pedazos al profeta Isaías, lo mató, burlándose de ellos, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y
y no hubo ya remedio. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Verso siguiente. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, en el templo, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Es importante entender y conocer lo que la Biblia dice. Fue Dios el que envió a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un azote en la mano de Dios para el pueblo de Israel. Verso siguiente. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, todos los que habían hecho, los que estaban guardados, los que usaban los levitas, todo dice, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Alrededor de 4 meses tardaban desde Jerusalén hasta Babilonia, navegando y caminando para llegar a Babilonia, donde estaba la ciudad de Nabucodonosor. Verso siguiente. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Verso siguiente. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Y verso 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dios había hablado por medio del profeta Jeremías y les había dicho: 70 años de desolación van a venir para este lugar y ustedes van a ir cautivos, los que se alineen a Nabucodonosor, y los que no se alineen, aquí van a caer y aquí van a morir. A los 70 años Dios cumplió su palabra. Verso siguiente de ese capítulo. Verso siguiente. Le estoy nada más poniendo en base para que entienda lo que vamos a leer en las próximas lecciones. Mas en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías 25, verso 1 al 12, Dios lo había hablado. Si usted quiere apuntarlo en su guía, para que vea que la palabra de Dios se cumple. Y a lo mejor alguien pudiera decir: bueno, ¿y a nosotros qué? Pues todavía hay profecía en el libro de Daniel que todavía no se cumple y se va a cumplir, tal vez en nuestros días o tal vez no, pero se va a cumplir. De modo que el verso siguiente dice que vino el imperio de los medos y los persas y liberaron por mano de Ciro a los judíos que estaban ahí y regresaron a Jerusalén. O sea, ellos fueron instrumentos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice el comentarista que exiliados en una sociedad pagana, ¿cómo es? ¿Cómo responde una persona cuando es movida de su confort? Cuando una persona es sacada de su confort, de su entorno en el cual vive, ¿cómo responde cuando se encuentra en diferentes etapas de su vida y circunstancias adversas? ¿Por qué es bueno fundamentarnos nosotros en las cosas de Dios y en la palabra de Dios? ¿Por qué es bueno? Porque cuando usted salga de su entorno en el cual vive y en su confort, y le toque estar en una situación adversa y diferente a la cual usted está viviendo,
¿Qué es lo primero que usted va a hacer cuando se encuentre en esa situación? ¿Qué es lo primero que va a reflejar? ¿Cuál es la forma en la cual usted está cimentado y fundamentado? Ahí va a explotar lo que usted adquirió, lo que usted recibió, lo que usted se fundamentó. No se va a dar a saber mientras usted esté en el entorno y yo en el entorno cómodo. Se va a dar a saber cuando salga del entorno. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, Daniel está escribiendo y está trayendo a la historia, a la mente, lo que habían vivido. Se lo recuerdo: es Ezequías, es Manasés, es Amón, es Josías, es Joacás y después es Joacim. En el año tercero, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, de la línea de los reyes de David, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Exiliados en una sociedad pagana, verso 1 al verso 5, verso 2. Y el Señor, otra vez dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Fue Dios el que hizo eso. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así era como los reyes demostraban su poder, su dominio, sus conquistas. La llevaban al lugar donde ellos vivían, a los palacios, las recogían ahí y las exponían como dominio, parte del dominio de ellos. Verso siguiente. Y dijo el rey a Aspenaz, ya cuando tiene lo que se había llevado y cuando tiene a la gente que iba cautiva, y ahí iba también Daniel, Azarías, Ananías y Misael, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahí están ellos. Verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, el propósito era que se les enseñase la lengua de los caldeos y que tuvieran las características que buscaban en ellos. Verso 5. Y allí está. Y el rey le señala ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de esos 3 años se presentasen delante del rey. Dice el comentarista que ellos fueron los elegidos de la población de Judá para ser presentados delante del rey. Estos 4 eran inteligentes, carismáticos, que era la mera flor innata, dice el comentarista, de los israelitas. Los exiliados debieron de encontrarse desconcertados de su nuevo estilo de vida. Estaban siendo mimados y protegidos por las mismas personas que los habían derrotado y llevado cautivos a Babilonia, pero tenían que lidiar con cosas diferentes a las cuales ellos no estaban acostumbrados. Tenían que lidiar con las ideas de los caldeos, y eso era algo, dice el comentarista, que estaba fuera de su control. Así como nosotros podemos estar en este país y no estaremos de acuerdo con muchas cosas, pero como no somos de este país,
pues no podemos hacer nada, tenemos que avenirnos a lo que el gobierno diga. De una manera similar, ellos estaban ahí, no podían hacer nada más que estar de acuerdo. Los cambios repentinos que ellos tuvieron brindaron oportunidades para profundizar en la fe que ellos tenían en Dios. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, podemos soportar incluso las circunstancias más difíciles. Versos 6 y verso 7. Ellos reciben nombres nuevos. Versos 6 y verso 7, aquí está el nombre de ellos. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Dice el comentarista que muchos nombres bíblicos contienen las sílabas de él, como Daniel, Joel y Eliseo, y la A, como Azarías, Jeremías y Abdías. Esto se debe a que estas son palabras de Dios. Él, que en el hebreo es Yahweh, significa que los nombres hebreos de estos jóvenes exaltaban al Dios de Israel. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Yahvé ha sido misericordioso. Misael, ¿quién como Dios? O nadie como Dios. Y Azarías, Yahvé o Jehová ha ayudado. Lamentablemente sus nombres de alabanza fueron eliminados y reemplazados por nombres babilónicos, que eran nombres de deidades babilónicas que los babilonios adoraban. Daniel, Cedrac, Mesac y Abednego no podían controlar nada de lo que estaba aconteciendo a su alrededor, aún ni los nombres que les estaban poniendo ahora. Pero según la historia, dice el comentarista, encontramos otras maneras de mantener la identidad como hijos de Dios, únicos y verdaderos, como pueblo de Dios. Podrán cambiarnos los nombres, podrán llamarnos de la manera en que ellos quieran, pero la forma en la cual nosotros nos desenvolvemos delante de la gente tratando de servir a Dios, esa nadie la va a cambiar. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No teman a los que pueden matar y hacer con el cuerpo lo que ellos quieren. Más bien témanle ¿a quién? A aquel que puede ¿qué? O sea, ellos están ahí en una situación que ellos no pidieron. ¿Y sabe usted que lo que hagamos nosotros como padres tiene que ver con la descendencia que nosotros dejemos? En el tema de las cosas de Dios. Llévame a Isaías 39, hermano. Isaías 39. Allí ellos están recibiendo nombres nuevos. Pero lo que nosotros hagamos en nuestra familia tiene que ver hacia los días venideros con la descendencia de nosotros. Isaías 39, por favor. Verso 5 al verso 8. Ahí está el mismo Ezequías, al cual Dios le había extendido 15 años de vida. Pero el rey de Babilonia envió mensajeros a él y él le abre las puertas del palacio de Jerusalén y les enseña todo lo que él tiene. Y Dios envía al profeta Isaías y le dice: ve y pregúntale a Ezequías qué es lo que ha hecho. Entonces dijo Isaías a Ezequías, ya después que Dios lo había levantado de la muerte, ya estaba en sus 15 años extras. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos lo que te va a acontecer. Porque él le pregunta: ¿qué fue lo que les mostraste? Y él le dice: les mostré todito, no quedó nada de lo que yo no les hubiera enseñado. Esto es lo que te va a suceder. Verso siguiente: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que tú les mostraste, todito, se lo van a llevar de aquí a Babilonia. Y Dios les cumplió esa palabra.
para que usted vea que cuando usted dice que es hijo de Dios, más vale que le crea la palabra de Dios. Todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Verso siguiente. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y el verso siguiente, Ezequías, en vez de doblegarse y de decir, he fallado, como dijo David, he pecado delante de Dios, él dice, bueno, la palabra de Dios es buena, pero ¿sabes qué? Isaías, pues allá que se las arreglen mis hijos, al menos pues yo me voy a ir tranquilo y en mis días, mira, todo va a ser color de rosa. Ahí les dejo el problema a los que vienen. Y acuérdese lo que dice Romanos 15:4 y Primera de Corintios 10:11, que todo lo que estamos viendo en las lecciones que vemos y en las predicaciones que le enseñan principios bíblicos es para que nosotros aprendamos de lo que Dios dice que va a suceder. Belsasar, el nombre de Daniel cambiado, significa Baal, protege al rey. Sadrach, el nombre cambiado, era una divinidad pagana, era Aruk, el dios de la luna. Y el nombre de Mesach, ¿quién es como Aruk? Eran nombres paganos. Y el nombre de Abednego o Abednego, siervo de Nebo. Los nombres que habían recibido, nombres bíblicos, nombres que tenían que ver con Dios, ahora son cambiados por dioses paganos. Verso 8 en adelante, un plan de alto riesgo, probando la fidelidad de Dios. Verso 8 al 14, y le voy a dejar el lugar a la hermana. Volvamos al libro de Daniel, capítulo 1, verso 8 al 14. Estamos viendo cómo ellos fueron fieles a Dios en Babilonia. Y aquí está el propósito que Daniel tiene en su corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Hay un propósito en la vida de Daniel, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso siguiente. Y puso Dios a Daniel en gracia. Fue Dios el que operó. Cuando usted propone en su corazón, en una circunstancia en la cual usted tiene que mostrar la fidelidad a Dios en vez de la fidelidad a la gente, Dios lo va a respaldar. Dios respaldó a Daniel porque lo está poniendo en gracia. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Y el verso siguiente. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a Nabucodonosor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Verso siguiente. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: viene y habla con él. Verso siguiente. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Verso siguiente. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como bien te parezca. Y el verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días, hermana. El lugar es suyo. Es Dios el que está obrando y es Dios el que está probando la fidelidad de ellos en esta mañana, y probará también nuestra fidelidad a Él. Hermana, el lugar es suyo. Dios les bendiga a todos. A ver, can you put up that picture about hanging gardens? Estos muchachitos parece que tenían como unos 15 años, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel.
llegaron a Babilonia después de caminar unos 900 millas. Habían caminado ellos desde Jerusalén a Babilonia. Y hay veces que pensamos que iban a cualquier lugar, pero si me pueden poner la foto esa de The Hanging Gardens. Nabucodonosor hizo por su esposa Amitis, hizo unos jardines colgantes muy hermosos que fueron una de las 7 maravillas antiguas del mundo. No era cualquier lugar donde ellos iban, no sé si ahí está. Si lo miran, eran escaloneados como pirámides. La esposa de él, su lugar era Persia y ella le echaba menos a donde ella venía. Solo que Nabucodonosor le hizo esos jardines colgantes. Estos muchachitos llegaron a un lugar muy bonito, muy, muy bonito, no como donde venían. Y podía haber asimilados ellos a esta cultura, como los de nosotros hoy en día. Hay veces que andamos tratando de asimilarnos a la cultura pecadora, tratando de vestir como ellos, hacer lo que ellos, pero estos muchachitos llegaron, y aunque esta fue la cultura que ellos llegaron, riquísimo lugar donde ellos llegaron, y se les dio de lo mejor, y estaban de la edad muy impresionante, de 15, 16 años por ahí, los tres podían ver olvidados de dónde venían y tenían todo lo del rey. Los pusieron en un tipo de entrenamiento de 3 años, poder decir, se fueron a la universidad, Texas University, por 3 años. Los enseñaron la literatura y la ciencia, porque ellos querían utilizarlos. Y sí se puede, hermanos. Yo sé que deben de haber algunos jóvenes adultos aquí, no sé si ahora no vinieron, pero eso es lo que pasa. Los jóvenes de ahora tratan de asimilarse al pecado. Muchos se tratan de imitar al pecado. Y estos jóvenes que estamos estudiando en esta mañana, ellos no, aunque los sacaron, se los llevaron esclavos, les cambiaron el nombre, y eso lo hicieron para tratar de que se olvidaran de su cultura de ellos. Lo que ellos habían recibido de parte de Dios fue genuino. Mientras que yo meditaba esta semana en la enseñanza, dije, entonces, ¿los de ahora serán cristianos o no serán? ¿Perderían su cristiandad? Porque cuando uno tiene cementado nuestra fe sobre la roca inconmovible que es Cristo, nadie nos va a cambiar. No andamos anhelando hacer lo que hacen los del mundo, más bien somos ejemplo para ellos, somos diferentes para ellos. Y cuando hable con su hijo, que lo mire y que se parece al mundo, diré, mi hijo, ¿por qué te estás vistiendo de esa manera? ¿O por qué andas de esta manera? ¿O por qué? Deje que le diga. A lo mejor hay un anhelo en el corazón de ir a Babilonia, a ir a esos jardines colgantes, a infiltrarse en esos lugares, en vez de mantener su identidad cristiana, en vez de mantener su modo de vivir cristiano. Uno de padre debe de ver, estos muchachitos se fueron solos, no estaban con sus padres. Ellos podían haber hecho cualquier cosa, tenían el permiso del rey, y los favoreció hasta el que los cuidaba, porque dice que hasta ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey, no quisieron el vino, no quisieron las comidas exquisitas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que muchas de esas comidas, como ellos sí estaban bien doctrinados, sabían que esas comidas habían sido ofrecidas a los dioses, y la palabra de Dios nos dice que no debemos de aceptar nosotros ninguna comida que ha sido ofrecida a los dioses. Un ejemplo, cuando va a hacerse las uñas o al pelo, eso de los orientales, ellos casi siempre tienen ahí un Buda sentado, y ahí le ponen fruta y le ponen cosas. Una vez a mí me ofrecieron de esa fruta, le dije no, fue ofrecida a un dios de ellos. Entonces por eso Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego no aceptaron la comida, porque había sido ofrecida a los dioses de ellos, y esto era en contra de la palabra de Dios. Platique con su hijo, hermano, cuando vea, pregúntele, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y va a ver, ¿de veras todavía permanece de cristiano? O a lo mejor ya anda extraviado. Y entramos a la lección de ahora, pero cayó muy apropiadamente que estos muchachitos, Daniel se propuso no contaminarse con el pecado. Y seguimos a la segunda porción de la segunda parte, Daniel 1:15. ¿Ok? En Daniel 1:15 aquí dice, y al cabo de los 10 días parecía el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Esto podría haber sido el resultado natural de la dieta vegetaria saludable, o a lo mejor Dios los favoreció y Dios le dio ese bonito rostro que tenían, porque tenían un compromiso con Él.
cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios, hermano, Él va a hacer por nosotros. Él nos va a hacer vender. Él nos va a sacar adelante. Un comentarista dijo, estos jóvenes habían pasado por caminando 900 millas o 1600 kilómetros por carretera desde Jerusalén hasta Babilonia. Sin duda ellos habían perdido peso, pero ahora estaban comiendo vegetales y agua y parecían más saludables. A veces lo que el mundo nos ofrece no es lo que necesitamos. Y ojalá, hermanos, especialmente ustedes, hermanos, que ya tienen hijos grandes, se tomen el tiempo para hablar con ellos. No siempre ellos conocen todo. Yo sé que ahora la cultura que está aquí en Estados Unidos, hay veces que tratan los hijos de hacer sentir a los padres que no son igual, porque no son no tan legales, porque no saben inglés, porque no tienen educación. Pero como yo le digo a la hermana Florinda siempre, ella tiene la autoridad de Dios, el hermano tiene la autoridad de Dios para dirigir sus hijos. Los hijos de ninguna manera deben de enseñorearse de nosotros. Y si alguno me está escuchando en las redes sociales, ojalá que lo oiga bien, porque Dios nos ha dado la autoridad de nosotros a dirigir a nuestros hijos. Y mientras nosotros no nos dejemos llevar por ellos, nosotros tenemos que ganar. Dice, instruye al niño. Yo te instruí cuando eras niño, y yo sé que la palabra dice que algún día vas a volver. A lo mejor yo no te veo de cristiano, pero la palabra se cumple. Entonces, hermanos, cuando su hijo quiera enseñorearse de usted, dile, no, mi hijo, yo te traje al mundo, sea como fuera, yo te he mantenido. Hasta aquí has llegado por Dios y por mí, solo que te vas a sujetar a lo que yo te digo, porque estas son las reglas. Le digo en el amor del Señor de una señora que ha vivido 70 y tantos años yo, y todavía lo digo, y todavía no me canso de aconsejar a mi hijo, aunque está casado, pero mi responsabilidad es aconsejarlo con la palabra de Dios, porque no quiero que algo mal vaya a pasar. Solo que estos muchachitos, aunque no estaban ya con sus padres, no estaban en Jerusalén, ya habían salido de ahí, vieron a este lugar maravilloso, favorecidos del rey, pero habían recibido una salvación tan grande que aunque no estaban ahí, Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántos de nuestros hijos están contaminados con el mundo estos días? ¿Cuántos de nuestros hijos quieren parecerse al mundo? Hable con ellos antes de que los pierda. Don't lose your children. No los pierda, porque perdiéndolos vamos a dar cuenta a Dios por qué los perdimos. Sea cual fuera la razón para la salud y fortaleza física, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego sobresalieron de aquel montón. Después de 3 años en la Universidad de Babilonia, ellos eran los mejores. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros siempre vamos a salir adelante cuando Dios está con nosotros. Lo que ellos habían recibido en su natal Jerusalén, lo llevaron hasta Babilonia. Y a Daniel enseña que hasta el último él fue el consejero de varios reyes, que él sirvió en las cortes de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto para un lugar especial donde él iba. Cuando el mundo nos presiona para que nos ajustemos a sus normas, vamos a tener la valentía y confianza para obedecer a Cristo, hermano. Enseñemos a nuestros hijos a decirle no al pecado. Enseñemos a nuestros hijos a decir esto no está correcto. No tengamos miedo. Hay veces que sacamos a nuestros hijos de la iglesia y los llevamos a actividades de la escuela y les enseñamos que es más importante lo de la escuela que la actividad de la iglesia. ¿Y en qué tiene la culpa mañana pasado que no quieran venir? El que los sacó de la iglesia. Es mucho que nosotros tenemos, hermano, que navegar con nuestros hijos. Por eso tenemos que enseñarles a ellos que Dios es primero y la palabra de Dios debe estar fundamentada en roca sólida en nuestro corazón de nosotros. Sea cual sea la razón de la salud y fortaleza, estos 4 muchachos prevalecieron en frente de los demás. Nosotros debemos de saber que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él hace por nosotros, nosotros debemos de seguir en sus manos. O somos cristianos o no somos, hermano, porque el que es tibio es vómito a la boca de Dios. Nuestros hijos deben de saber eso también. Y es duro porque ellos son presionados por el ambiente alrededor de ellos. Llegan al punto cuando hay veces que hasta les da vergüenza decir que son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿A qué punto se debilitó la cristiandad de ellos? Piensen, si se los llevaran de aquí y podemos decir, este lugar es el presente el presente Irak. Saddam Hussein decía que él era descendiente de Nabucodonosor y él también quiso hacer unos jardines colgantes. Usted puede leer de eso.
Pero si se llevaran nuestros hijos de entre nosotros de 15 años, de 16, 17, ¿podían ser cristianos donde estaban? ¿O luego los convencerían a que fueran de adorar a los dioses de Dios? Ese es un reto para nosotros saber cómo está, a quién se parece mi hija cuando viene a la iglesia. ¿Parece cristiana o qué parece? ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Yo oí que el hermano Alex dijo que estaba platicando con su hija mayor. Así platicaba mi papá conmigo, hermano. Él no se dejaba de mí. Él nunca pisó una escuela y yo sí, pero él nunca dejó de ser el padre que se enseñoraba, tenía autoridad sobre mí. Entonces usted es el padre y ella es su hija. Tiene que enseñarle, y tarde que temprano, cuando usted no esté, las palabras de usted resonarán en su corazón de ella. Entonces muchos estamos viendo esto, que quieren que nuestros hijos se parezcan al mundo, que también sean popular como el mundo. No, hermano, nosotros mismos les estamos ayudando a que vuelvan atrás, a que dejen las cosas de Dios. Solo que seguimos aquí en una pregunta. A ver, ponme en 1 Timoteo 4:8, por favor. 1 Timothy 4:8. 1 Timoteo 4:8, ¿qué dice? 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, para la piedad, para todo aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué tan importante es la búsqueda de la salud física, hermano? Para aquellos nosotros, yo sé que cuando ya llegamos a más de 65, la regla es, tenemos que hacer ejercicio de 30 minutos por día, hermanos. Si usted está arriba de 65, you have to exercise, tenemos que hacer ejercicio. Ahí estoy yo también, ¿ok? Los jóvenes, pues no. Pero ¿para qué? ¿Qué tan importante es la búsqueda de la salud física? ¿Debería ser importante para los cristianos? ¿Alguien me dice? No debemos de descuidar nuestro crecimiento espiritual tampoco. Así como le damos tiempo al ejercicio corporal, que es necesario, hermano, también no debemos de descuidar el crecimiento espiritual para enfocarse excesivamente en los ejercicios corporales. ¿Ok? Entonces, ¿debería ser para los cristianos? Sí, porque es muy fundamental. Sobre que acuérdese una cosa, es importante el ejercicio corporal, pero es más importante el ejercicio espiritual. ¿Qué ejercicio espiritual hizo usted esta semana para estar cerca de Dios? ¿Qué hizo? Usted sabe, porque eso es entre usted y Dios. Vamos a la tercera parte. Dios recompensa la fidelidad. Vamos a Daniel 1. ¿Qué dice el 16? Déjeme ver. Daniel 1, 16. Y luego seguimos a la tercera parte. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Cómo no le gustaba al muchacho al que lo estaba cuidando, verdad? Él se quedaba con la comida del rey, que era de lo más exquisito, y luego el vino y todo, y a estos muchachitos los tenía de vegetarios, dijo alguien ahí, como unos animalitos que comen puro vegetal, que es muy bueno, pero él se lo llevaba. Entonces seguimos aquí, Daniel 1:17. Que el apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo dice en 1 Pedro 4:10. Cuando Dios nos ha dado dones, hermano, o nos ha otorgado algo especial, lo debemos de recibir, debemos utilizarlo en la obra de Dios. Y entonces aquí dice esto también, que Dios había dado a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían conocimiento e inteligencia en todas las letras de la ciencia. El 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en todo, visión y sueños. Todas las letras y ciencias se refiere a la educación babilónica, que incluía la educación que ellos tuvieron que ir a la Universidad de Babilonia. Literatura, historia, astronomía, astrología y administración. Los educaron para que se pudieran infiltrar en la corte y ayudarles en la corte de Babilonia, de Nabucodonosor. Sus dones les permitieron servir bien y ascender a puestos altos. Yo esta semana platicaba con alguien. Mis respetos son para aquellos que buscan la educación. Yo lo respeto con todo mi corazón, y yo les amonesto: edúquese más, edúquese en lo que pueda.
trate de salir más. Nosotros estuvimos limitados en lo que fuimos. Queremos que nuestros hijos se eduquen más para que también ellos puedan tener mejores trabajos. Admiro a algunos que ahora tienen muy buen trabajo, que los vi de nacer en este lugar. Uno de ellos es Jairo, el hijo del hermano Liborio y la hermana Florinda, cómo él trabaja, cómo se ha podido desarrollar. Entonces nosotros debemos de decir a nuestros hijos, busca la educación, mi hijo, edúcate. ¿Cómo que no? Para que puedas sacar un mejor trabajo que el que yo hice, para que puedas mejorar tu vida con tu familia. Eso es algo que es muy saludable, and we should encourage our children to get more education. Entonces, esto fue lo que ellos pasaron. Ellos fueron 3 años a la Universidad de Babilonia y fueron enseñados en toda la literatura. Y no es fácil, hermano. No sé si aquí está Ciel o no, el de la hermana Toña, pero cuando me di cuenta que sacó, que ahorita está estudiando para su maestría, me dio mucho gusto, porque conociendo de ellos dónde vienen y saber que si es posible uno llegar aún más, pues debemos de ayudar a nuestros hijos a educarse más cuando lo que podamos. Seguimos aquí. Aunque dice aquí el texto no especifica si los jóvenes en su prueba de alimentación de 10 días se debió a la intervención directa de Dios o por qué, pero sabemos que Dios les dio conocimiento y comprensión grande durante su educación en Babilonia. Hay veces que es duro cuando están en literatura, hermano, tienen que escribir estos essays, tienen que escribir unas cosas que pues son difíciles para nosotros, pero debemos de animar a nuestros hijos. Mi hijo, sigue adelante, mi hijo, de una manera o de otra. Hay veces que vamos ahí a un restaurante y está una mujer ahí siempre enseñando a los estudiantes, les está dando clases de lo que ellos necesitan para ayudarles a avanzar en sus estudios. Entonces estos muchachitos tuvieron 3 años estudiando y ellos sobresalieron que los otros. Podemos ver que esto fue resultado de un compromiso, permanecer fieles aún en el cautiverio, aún donde estamos nosotros, aún donde están ellos, si están yendo a la universidad o si están trabajando, entrenando, porque ahora hay muchos también lugares donde pueden aprender un oficio. Hay escuelas especiales. Yo sé que el del hermano Medina estaba yendo a uno de un oficio, una escuela de un oficio. También esos son muy buenos. Mi papá me mandó a una escuela de secretarias allá en el año antes que usted naciera. Executive Secretarial School era donde yo fui y aprendí. Ahí fue del oficio que yo aprendí. Entonces debemos de animarlos a que sigan, para que se puedan educar en algo, para que puedan estudiar. Y hay veces que no quieren, porque hay veces que nosotros no somos el mejor ejemplo, pero si sentamos y platicamos con ellos y le dijimos, pero mi hijo, yo quiero que tú te hagas mejor, yo quiero que tú sobresalgas, yo quiero que tú salgas adelante, y por eso yo me estoy sacrificando. Gaste el tiempo con sus hijos, hermano, y después cuando usted no esté, usted va a ver que sus consejos les sirvieron mucho. Seguimos aquí. De Daniel, ¿qué dice aquí? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A Daniel sabemos que Dios le dio algo más, le dio la interpretación de sueños. Entonces eso fue algo más que él necesitaba, que él iba a usar en su consejería con los reyes que él tenía que asistir. Dios le otorgó un conocimiento superior de la misma de los otros, gracias a la dedicación de los jóvenes a no asimilarse completamente en la cultura. Y ese es el problema hoy en día, hermano, y yo sé que lo decimos mucho, y es como después de que ya tenemos lo que se invierten en ese celular, esos niños, les está haciendo mucho daño, hermano, el celular a los niños. En otros países quizás no tan fervorosos como nosotros, ya se los han quitado, están metiendo leyes para quitárselos a los niños, porque gastan mucho de su tiempo, de su energía, de su conocimiento ahí metido en esas cosas, y por eso al ratito usted no los puede tocar, andan bien enojados, andan explotando, andan esto, por lo mismo que ellos ven ahí. Pero ¿quién se los dio? Nosotros mismos. Algo bueno pensábamos que era, pero no es. Debemos delimitar su tiempo allí, y así como gastan su tiempo en el celular, dele tiempo de la Biblia. Ok, mejor así, vamos a ver qué tienes aquí en la Biblia. Gastaste 3 horas, ok, gástate 3 horas acá leyendo la palabra de Dios.
Pero no, mijo, si vas a gastar eso, no se lo quite, pero dele que escoger y va a ver qué cambio sus prioridades de él. Es que nosotros tenemos que dirigirlos ellos muchas veces. Seguimos aquí. Al final de los 3 años, que dice el 18, vamos a ver qué dice el 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos les trajo delante de Nabucodonosor 3 años. ¿Y qué dijo el 19? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Porque los jóvenes fueron llevados ante el rey y ninguno les causó mejor impresión. Le impresionaron al rey porque fueron los más sabios, los más robustos, los que se miraban mejor. Nuestros hijos cuando sirven a Dios son los mejores, hermano. Y lo digo y ojalá que todo el mundo me oiga decirlo. No hay nadie mejor. Y siempre, hermana Juani, hablamos nosotros de su hijo, de Sammy, porque nosotros lo tuvimos ahí en la guardería cuando él nació. Vimos lo que tuvo que ser la hermana y su mamá para que él pasara esos primeros años. Y al verlo a 1 hora en la mañana cuando lo veo pasar y le saluda con la mano al hermano, qué precioso un niño, que Dios ha cuidado de él, todo esto, que viene sin ninguna oportunidad de ser lo que es ahora, pero un niño guiado en los estatutos bíblicos es una joya especial, una niña también. Y seguimos aquí. Si bien los 4 jóvenes habían recibido dones de conocimiento y sabiduría, el versículo 17 ya lo leímos, Dios le había otorgado a Daniel la capacidad única de interpretar el significado de visiones y sueños. Y dice aquí que esta habilidad no solo se consideraba especialmente valiosa para los babilonios, sino que también lo capacitaba para su papel específico en el plan de Dios para su pueblo en Babilonia. ¿Qué futuro tiene el Señor con sus hijos, hermano? ¿Qué futuro tiene para nosotros? ¿Qué preparación básica necesitan ellos ahorita? Y yo sé que lo estoy haciendo como una consejera solamente, porque usted es el que sabe cómo dirige a su hijo. Pero la prioridad de usted es cómo va la preparación de mi hijo a efectuar la cristiandad de mañana. Sabemos bien que hoy en día está tan feo, hermano, si se puede decir así, en contra de los cristianos, la actitud del mundo. Si hay uno, ahorita está parada poquito, pero sabemos de lo que nos espera. Esa la Savannah Hernández, la jornalista, la escritora, que esta semana la agarraron y la aventaron, la pisaron al piso. ¿Por qué? Sencillamente porque es cristiana. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros hijos mañana o pasado que sepan que a ellos los van a amenazar por ser cristianos? ¿Van a sostener su fe o van a darle la espalda a la cristiandad? ¿Qué tan fuerte es la cristiandad de ellos? Eso lo debíamos de saber y decirle a nuestros hijos que aunque vengan azotes contra ellos, ellos deben de resistir y confiar en Dios, aprender a orar, a confiar. El día que yo no esté, así como Dios me sostuvo todos estos años, te va a sostener a ti. Pero ¿qué pláticas tenemos con nuestros hijos? Esta es una buena lección, que esos hijos, esos padres de esos 4 muchachos los dejaron bien entrenados. Y no dice que después de 70 años volvieron del exilio, pero usted cree que ya habían vivido toda una vida en Babilonia. ¿Y cómo se pudieron mantener ellos? ¿Qué enseñanza había recibido? Hay veces que nosotros también les queremos a moverlos al lado del pecado, pero no, hermano. Lo más importante, moverlos al lado de la cristiandad, al lado de Dios. Seguimos aquí. Si bien los 4 jóvenes habían recibido dones de conocimiento y sabiduría, Dios les había otorgado a Daniel la capacidad también de interpretar sueños. Y esta otra pregunta: ¿cree que Dios todavía se comunica con su pueblo mediante sueños y visiones? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Usted cree que Dios todavía se comunica con su pueblo por visiones y sueños, hermano King? ¿Por qué piensa que sí? Y yo también, porque dice Hebreos 1, muchas veces y de muchas maneras Dios les había hablado en el Antiguo Testamento. Y Él sigue hablando cuando nosotros tenemos nuestro oído afinado al cielo. Entonces, ¿se acuerda que a Moisés cómo le habló? Por medio de la zarza. Y en 1 Reyes,
que venía un silbo apacible, ahí venía la presencia de Dios. Seguimos con la última parte del tercer porción. Excelencia continuó en el servicio. Aquí las cartas de Pablo hablan de dones que el Espíritu Santo nos da a la iglesia. Algunos parecen ser para situaciones específicas, algunos son para un ministerio. Y hay veces que nosotros reconocemos que nuestros hijos o nosotros tenemos un don especial que necesitamos. Yo veo eso de cantar, de dirigir el servicio, de hablar la palabra, es algo muy especial y yo me deleito, yo me gozo con los Praise and Worship Team que tenemos. La semana pasada yo le puse y traje ese coro después del lunes, esta semana, que decía el don de Dios. La bondad de Dios, the goodness of God. Toda la semana lo he traído en mi corazón porque está tan bonito las palabras que tiene, que siempre está con nosotros al levantar, al acostar. Estas muchachas me enseñaron ese coro que ahora lo traigo en mi corazón. Solo que debemos de continuamente, hermano, buscar por estar meditando en el Señor. Cuando Dios le da un don para un ministerio, debemos desempeñarlo, para que su honra se magnifique. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego continuaron. ¿Qué dice Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. El 20, ¿qué dice? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejor. ¿Qué quisiera decir eso? Que ellos tenían más habilidad, porque su conocimiento venía de ¿quién? Su sabiduría venía de ¿quién? Eso es lo que debemos nosotros inculcar a nuestros hijos. Yo sé que hay veces que es difícil mientras que están en la escuela porque son influenciados por el ambiente donde están, pero nunca los debemos de dejarlos que se olviden de que son cristianos, de que están sirviendo al Señor, de que los requisitos de ellos son diferentes que los requisitos de otros. Siempre debemos de hacer eso y llega al punto donde ellos salen de la escuela, pero si permanecieron esos años con el corazón en las cosas de Dios, ellos van a seguir adelante. Donde es el peligro es dejar que se disminuya la creencia en el Dios cuando están de adolescentes, de jóvenes, y entonces dejan de ser cristianos y al ratito ni a la iglesia ya van a ningún lugar. Solo que tenemos que siempre buscar por ayudarles que sigan adelante. Ellos continuaron demostrando su valentía cada vez en el sabiduría y inteligencia. Y el 21, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. ¿Ok? Entonces él siguió adelante y lo habían llevado de muchachito, de jovencito, quizás de adolescente, pero Dios lo puso para que estuviera ahí todo el tiempo, toda su vida. Y es muy bonito pensar que podemos nosotros siempre resistir el ambiente y mantenernos cristianos, no sé dónde estemos. Dado que Daniel 10:1 dice que el profeta recibió una visión durante el tercer año de Ciro, del reinado de Ciro, podemos saber de que Daniel no implica que él muriera cuando Ciro subió al trono, sino que él siguió adelante, siguió asistiendo a los reyes. Entonces, dice una pregunta aquí. Dice, aunque la mayoría de la gente ya no recurre a la magia ni a la adivinación en busca de guía, ¿en qué otras cosas se tiende a confiar cuando enfrentamos grandes decisiones? ¿En qué más confiamos, hermano, cuando tenemos que hacer una decisión grande? ¿En quién confía usted? En Dios, en las enseñanzas de la palabra. Va a ser ya vienen nuestros hijos, ¿ok? La historia de la fidelidad de Daniel en una tierra desconocida fue alentadora para el pueblo de Dios, ¿ok? Sí podemos, hermano. Este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperemos el hogar futuro. Puestos de pie y voy a poner en el Face la lección número 9. Dios habla a través de Daniel con todos los